Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de llegar a una fecha tan importante como esta, 26 de octubre, este sábado próximo. Estaremos celebrando 160 años desde que la primera escuela sabática fue organizada en Rochester, Nueva York, por el pastor Jaime White. Y estamos ahora queriendo celebrar. ¿Cuál es la forma de celebrar? Las iglesias van a tener un programa especial, pero la mejor forma de celebrar es poder hacer un compromiso o renovar el compromiso con los ideales de la escuela sabática. El estudio diario de la lección, el trabajo misionero, una vida en comunidad y también, lógicamente, nuestro crecimiento en las convicciones de la doctrina de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos ustedes. Recuerden que la escuela sabática es el centro principal o el principal centro del discipulado, de la misión y también del crecimiento espiritual. Dios bendiga a todos los que son miembros de la escuela sabática y los directores, las unidades y las escuelas sabáticas alrededor del mundo. Vamos a la lección de esta ocasión, lección número 4. El título de la lección es Lecciones del Santuario. Está con nosotros el pastor Alberto Tin para comentar esta interesante lección. Bienvenido. Gracias. Vamos a hacer una corta oración y para poder pedir a Dios su dirección en este estudio. Por favor, pastor Tin. Nuestro Padre Celestial, en este momento en que vamos a continuar nuestro estudio de tu palabra y de este tema tão importante que es el santuario, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes para una mejor comprensión de tu plan de salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar un poco entonces sobre el santuario. ¿Cómo era el santuario? ¿Cuántas divisiones tenía el santuario? ¿Y cuáles eran las funciones dentro de cada parte del santuario? Vamos a comenzar entonces por la primera parte. ¿Cómo era conocido este lugar, la primera parte del santuario, la entrada al santuario? Bueno, habían tres partes fundamentales. La primera era el atrio del santuario, onde teníamos el altar de holocaustos o de sacrificios, Sí. y también el lavatorio. Y en esta parte, los sacerdotes podían entrar, el sumo sacerdote, por supuesto, y también los pecadores. Cuando alguien venía para ofrecer un sacrificio por sus pecados, podría ir hasta el altar y entonces ofrecer el sacrificio. Entonces, por ejemplo, yo era un pecador que reconocía mis pecados. Traía el corderito hasta la puerta. Si había mucha gente, ¿cómo hacía la gente? Tenía que esperar, había una fila o habría varios sacerdotes haciendo al mismo tiempo. Había unos pecados que podían, que la sangre era llevada para adentro. ¿Cómo ocurría ese momento especial? Bueno, habían diferentes sacrificios para diferentes pecados. Y había el pecado de mano levantada que não havia sacrifício hasta. Pero normalmente la sangre não era levada adentro del santuário. Se tiene una noción popular que todo sacrificio la sangre ia para adentro, era normalmente la sangre de los líderes que ia adentro. Lo demás de era la sangre de los corderos del ofrecimiento de los líderes. Sí. Okay. Ahora mira, la sangre de los sacrificios normales era aspergido alrededor del altar mismo. Okay. Entonces esto era una práctica. Entonces después tenemos el segundo, que Bueno, es el lavatorio era para que los sacerdotes se lavaran las manos sí, antes de ofrecerlos. símbolo de la purificación. De la purificación. Okay. Y entonces entrando en el lugar santo, los pecadores no entraban, las personas normales, simplemente los sacerdotes y por supuesto el sumo sacerdote que trabajaba como un sacerdote. En todo lugar, en los sí, tres lugares. Sí, y entonces él en este lugar santo estaba el candelabro con las luces,
También la mesa con los Panes. panes de la presencia de Dios, como lo llaman, y después también el altar de incenso. Y cada uno de esses representava um aspecto da função sacerdotal de Cristo. E, por supuesto, o altar de incenso é um que representa sua mediação. Agora, é muito interessante um texto que temos em Hebreus, el capítulo 9. E aqui tu tienes o verso 3 e 4. E aqui diz que, por exemplo, o verso 3 diz: tras el segundo velo estava a parte del tabernáculo chamada el lugar santíssimo, el cual tenía un incensario de ouro e el arca del pacto. Algunos dizem que isso é um error, porque como o autor de Hebreus pôde falar del incensario en el lugar santíssimo. Pero la mejor traducción es al cual pertencía, o al cual não que estava ubicado adentro do lugar santíssimo, porque nós outros sabemos que adentro do lugar santíssimo estava só el arca del pacto, com o que estava involucrado, pero el altar de incenso estava neste outro lado, estava en el lugar santo. Pero geograficamente, essa era a ubicação, pero tecnicamente se creia que pertencia ao lugar santíssimo, porque o incenso entrava. Estava ubicado aqui para poder ser ministrado por los sacerdotes a largo del año. Pero tecnicamente o incenso ia a la presença de Deus, sí, como parte de la mediação, um símbolo de la mediação de Jesus. Então, os panes como símbolo de mantenimiento, sí, la luz como símbolo de la presencia, sí, y el incienso como símbolo de mediación, se puede decir así. Y entonces teníamos el arca del pacto. En la tercera parte, sí, en el lugar santísimo. Y allí estaba la ley de Dios, las tablas de piedra, también la vara de Aarón y también parte del maná. Y arriba había una tapa de ouro que era el propiciatorio. Y arriba los querubines. Y arriba de esta tapa de ouro, el propiciatorio, estaba la Shekinah, la presencia visible de Dios. ¿Y qué pasó después? Porque hubo un momento en la historia que esa arca nunca más estuvo en el templo, por ejemplo. ¿Estuvo en el templo de Jerusalén, esa arca? Sí, el templo de Salomón, el templo primer de Salomón. templo. Pero con el cautiverio babilónico, esta arca fue llevada a una gruta, a un lugar diz el libro de Macabeos, capítulo 2, el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, diz que es un libro apócrifo, ¿no? Sí, pero que tiene valor histórico. Diz que Jeremias el profeta, junto com homens santos, la levaram ali e nunca mais foi encontrada. Pero, al mesmo tempo, Helena de White também diz isso, só não nombra a Jeremias, diz que homens santos lo hicieron. Então, en el segundo templo, depois del cautiverio, quando volveram o povo de Deus e reconstruíram o templo, não havia mais arca del pacto e tampouco Shekinah. Só havia uma pedra que assinalava o lugar onde tendria que estar a arca del pacto. Então, a presença visível de Deus não mais se manifestava como uma evidência del preço de la apostasía del pueblo de Dios. Ok, entonces el lugar santo, el lugar donde los pecadores entraban, traían las ovejas, eran muertas, sacrificadas, en fin. La segunda parte, en donde los sacerdotes entraban y donde podían mantener los panes, el propiciatorio, el altar del incienso y también el candelabro. Y en la última parte, el lugar santísimo, donde solo entraba un sumo sacerdote, el único sumo sacerdote. Y una vez al año. Y una vez por año.
¿Y si él moría? Bueno, era reemplazado. ¿Cómo lo sacaban? Bueno, hay una tradición, hay un libro muy interesante sobre las fiestas de Israel que es de Alfred Edersheim. Y él dice que en la tradición postrera ponían una soga en la pierna del sacerdote para que si él moriera lo sacaban por la soga. Pero no es parte de las orientaciones que tú tienes en Éxodo. Ok. Vamos ahora a la segunda parte. El centro de todo el pueblo era el santuario, ¿es verdad? Entonces, ¿cómo es que el centro político, religioso, social era el santuario? ¿Por qué llegamos a ese concepto? Bueno, porque la Biblia lo pone así. En realidad, el santuario era el centro religioso, sociopolítico, econômico e hasta militar de Israel. Entonces, si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, tú tienes en Números el capítulo 2, un capítulo muy aclarador, muy interesante, que habla que todas las tribus, incluso las familias de cada tribu, quedaban alrededor con sus carpas alrededor del santuario y con la puerta hacia el santuario. Entonces, hay una organización sociopolítica muy interesante. Las ofrendas, los diezmos y las ofrendas eran para el mantenimiento del santuario y de sus servicios, y de los levitas y sacerdotes, por supuesto. E também hasta la vida militar. Quando chegaram ao rio Jordão, para passar o rio Jordão, ali estava por adelante os sacerdotes com el arca, e então puseram os pés e el agua se abriu, el rio, e passaram por allá. E a tomada de Jericó também, porque ali estavam os sacerdotes com el arca e também as trompetas ali sonando. Então, parecia mais uma procissão religiosa do que uma incursão militar. E também a ocasião quando Elí, aquel juez, envió a la guerra, ¿no? Con todo el arca y etcétera. Era una especie de amuleto para ellos en aquel tiempo, ¿no? Sí. Ahora, y por supuesto que la vida religiosa estaba centralizada en el santuario. Y bueno, ahora cuando David habla en la tercera parte de esta última, habla sobre la belleza del santuario. Yo me pregunto por qué no solo David habla, se habla mucho en la Biblia sobre esto. Qué belleza ellos encontraban el santuario, porque había una desolación allí a la entrada, había corderos muertos, quemados, había mucho carbón, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ellos contemplaban de belleza en el santuario? Bueno, el santuario que David tenía no era el templo de Jerusalén que después su hijo lo edificó, pero fue sí la antigua carpa que tenían, que no era más tan nueva ali. Quizás alguna cosa fue arreglada, no se tiene seguridad de esto. Antes de la construcción del templo. Sí, pero él en el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y el verso 13 habla también de veré la bondad de Jehová. Entonces no es la belleza y la bondad del santuario es de Jehová. Y la presencia de Dios es que hace toda la diferencia. Él tenía un sentido, una conciencia
de la presencia de Dios. Y eso es que hace la diferencia. No era simplemente el físico que estaba allí, es la noción de la presencia de Dios. Ahora, hay un otro elemento que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 73, y este salmo es de Asaf, y aquí diz lo seguinte, que ele estava entrando em uma crise existencial, porque veía a prosperidade de los impíos e a desgraça de los justos. E ele estava involucrado nessa situação, disse, por que eu fui leal a Deus? Não é como sacar ventaja disto, só uma desgraça. E ele diz que quedou com esta crise existencial hasta que entrou no santuário de Deus. E então percebeu o fim de los impíos. En otras palabras, el servicio, la ministración del santuario del Antiguo Testamento y del santuario celestial es preparar el camino para la salvación de los justos y también para el juicio de Dios, el juicio investigador y también el juicio final, onde las cosas van a asumir su verdadera dimensión. Entonces, realmente allí en el santuario encontramos que lo que parece que está próspero hoy en realidad se encamina hacia la destrucción. Y el sufrimiento de los mártires, por ejemplo, que terminará en un glorioso triunfo final. Vamos a entrar en la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Éxodo 33, 19 dice que yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Dios quería pasar por la vida de Moisés, pero en realidad Él estaba queriendo hacer pasar su misericordia, su amor. Cuando nosotros contemplamos a Dios, a veces tenemos un poco de miedo, pero en realidad Dios no debe causarnos miedo, sino alegría, porque el que verdaderamente se encuentra con Dios tiene esa sensación. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Cada uno de nosotros debe estudiar el santuario y el mensaje del santuario personalmente, buscando con diligencia comprender la verdad a la luz de las Escrituras. Qué bueno que nosotros estamos estudiando este tema. No lo hemos hecho por mucho tiempo tal vez, pero ahora al entender el santuario, entendemos que hay un final feliz para todos nosotros. Pero ese final feliz comienza cuando tú decides estudiar la Biblia todos los días. ¿Qué te parece si tomas la decisión ahora de estudiar la Biblia todos los días? Si ya lo haces, renueva tu compromiso. Si no lo haces, haz ese compromiso con Dios. Es la mejor decisión que puedes tomar. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por el mensaje del santuario, que podamos tener comunión contigo todos los días y que este mensaje pueda ayudarnos a entender el amor de Dios y mirar con alegría tu rostro todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.